Buenos días. Buen día, Doc. Buen día, doctor. Buen día, Doc. ¿Se está compartiendo las diapositivas? Sí, Doc, se está compartiendo. Gracias. Entonces, hoy día vamos a empezar con lo que son hormonas córticos suprarrenales. Ya habíamos concluido el capítulo de hormonas tiroideas. Sí vamos a ver en este capítulo la síntesis y secreción de las hormonas córticos suprarrenales. Vamos a ver la función de los mineralocorticoides, entre ellos la aldosterona, la función de los glucocorticoides, principalmente del cortisol, y pues algunos andrógenos que se secretan también en la corteza suprarrenal. Vamos a ver también patologías sobre la hiperfunción o la hipofunción de lo que va a ser la corteza suprarrenal. Bien, entonces empezamos las glándulas suprarrenales, como ustedes han visto en anatomía, son dos glándulas que tenemos nosotros que se ubican en lo que va a ser el polo superior de los riñones, ¿no? Por eso se denominan suprarrenales. Cada una tiene un peso aproximado de unos 4 gramos. ¿Recuerdan? La tiroides tenía un peso entre 15 y 20 gramos, por eso era una glándula grande, ¿no? En cambio, estas son pequeñas, pesan más o menos unos 4 gramos nada más. Estas van a tener lo que es una corteza y una médula, como habíamos visto nosotros en sistema nervioso autónomo. Habíamos visto que la médula suprarrenal era productora de catecolamina. ¿Se acuerdan qué hormonas producía la médula suprarrenal? Adrenalina, noradrenalina. Muy bien, adrenalina y noradrenalina. Sí, la médula dice que corresponde solamente al 20% de lo que va a ser la glándula suprarrenal. Y el restante pues está formado por la capa más externa, que es la corteza suprarrenal. Y va a ser en esta corteza que se van a secretar los corticosteroides. ¿Sí? Lo que vamos a avanzar ahora. Entonces, tenemos que ver nosotros que la corteza misma va a tener diferentes capas, y si nosotros pues las estudiamos o las vemos desde afuera, desde la capa más superficial para adentro, van a ser lo que es la zona glomerular, lo que es la zona fascicular y lo que es la zona reticulada. ¿Sí? Entonces tiene 3 capas. Y cada una de las capas va a secretar pues en mayor porcentaje uno de los corticosteroides, digamos, específicos. ¿Ya? Entonces tenemos estas 3 zonas. La zona glomerular, a mí sí, no está, ahora sí. Si esta es la glándula renal, entonces vamos a tener una zona que se denomina zona glomerular. Sí, que es la capa más externa. Para que no nos olvidemos, pues lo vamos a ir dibujando así.
Esta zona glomerular dice que corresponde al 15% de lo que va a ser la corteza suprarrenal. Y esta zona glomerular va a tener una enzima importante que no tienen las otras regiones, que es la aldosterona sintetasa. Por lo tanto, entonces, esta zona glomerular se encarga principalmente de producir lo que van a ser los mineralocorticoides, entre ellos lo que va a ser la aldosterona, debido a que tiene la aldosterona sintetasa necesaria para la síntesis de aldosterona. ¿Sí? Esta aldosterona se denomina mineralocorticoide porque va a estar relacionada con lo que va a ser el transporte del sodio, del potasio y por consiguiente también del agua. Sí, por eso se llama mineralocorticoide, porque actúa a nivel de lo que van a ser los electrolitos, los minerales. La siguiente zona, que es un poco más profunda, se va a llamar zona fascicular. Entonces, para que nosotros lo recordemos, vamos a ir esta manera. Esta zona fascicular es una zona que es mucho más extensa. Esta zona fascicular corresponde al 75% de lo que va a ser la glándula y principalmente se encarga de producir los glucocorticoides, principalmente lo que va a ser el cortisol. Y la capa más profunda, que ya se encuentra junto a la médula, va a ser la zona reticulada, que es una pequeña porción. Entonces, esta zona reticulada se encarga principalmente de producir lo que van a ser andrógenos. Entonces, ¿cuántas capas tiene la corteza suprarrenal? 3. 3 capas. Una zona glomerular, Fascicular y zona reticular. muy bien, entonces una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticulada, ¿sí? La que ocupa mayor porcentaje de la glándula es la zona fascicular, que es la encargada de producir el cortisol, ¿sí? Entonces la mayor producción de la glándula suprarrenal es el cortisol. En esta zona fascicular, que es grande, también se produce un poco de andrógenos, ¿sí? Entonces se produce cortisol y un poco de andrógenos. Y en la zona reticulada se producen los andrógenos y un poquito de cortisol. Pero en la zona glomerular, la importancia es de que ahí se va a producir la aldosterona, porque tiene la aldosterona sintetasa, una enzima entonces encargada de la síntesis de aldosterona. De ahí que en la zona fascicular y en la zona reticulada no se sintetiza aldosterona, porque no tiene la aldosterona sintetasa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los corticosteroides, hemos hablado de los mineralocorticoides cuyo principal representante es la aldosterona. El 90% de la actividad mineralocorticoide la tiene la aldosterona. Y como hemos dicho, se encarga de pues, controlar lo que va a ser la absorción de sodio, la secreción de lo que va a ser el potasio, de lo que va a ser los hidrogeniones. Los glucocorticoides, en cambio, pues van a tener como principal representante lo que va a ser el cortisol y se encargan principalmente de actuar sobre los niveles de glucosa en sangre, de ahí que pues se denominan glucocorticoides. ¿Sí? Y los andrógenos son hormonas sexuales que se van a producir ahí. Está la deshidroepiandrosterona, la androstenediona y los estrógenos. Como sabemos nosotros, las hormonas sexuales se producen principalmente en lo que van a ser los ovarios, los testículos, ¿no? Entonces, a nivel de los ovarios se va a producir lo que son los estrógenos y la progesterona, y a nivel de los testículos se va a producir lo que es la testosterona.
Entonces, si hubiera un déficit en la producción de estas hormonas androgénicas en la corteza suprarrenal, no reviste mucha importancia. El problema está en que a veces puede producirse más bien un exceso de estas hormonas en lo que va a ser la corteza y eso sí va a traer como consecuencia algunas alteraciones, ¿no? Como la hiperproducción de estas hormonas. Entonces, bien, vamos a continuar. Las hormonas córtico-suprarrenales son hormonas ¿de qué familia? ¿Proteicas, esteroideas o son derivados del aminoácido de la tirosina? ¿A qué grupo pertenecen las hormonas córtico-suprarrenales? Esteroidales, ¿no? Son esteroideas porque se sintetizan a partir de lo que va a ser el colesterol. Tanto la aldosterona, el cortisol, los andrógenos producidos en la corteza, todas ellas provienen de lo que va a ser el colesterol. Entonces, el sustrato para la síntesis de estas hormonas dice que es el colesterol que llega con las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, una vez que este colesterol llega a la corteza suprarrenal, pues ingresa dentro de las células y ahí dice que las mitocondrias contienen una enzima que se llama la colesterol desmolasa y que convierte lo que va a ser el colesterol en pregnenolona. Y después de convertirse lo que va a ser este colesterol en pregnenolona por acción de la colesterol desmolasa, pues esta pregnenolona puede seguir diferentes vías. Puede seguir la vía entonces para la formación de lo que va a ser la corticosterona, para la formación de lo que va a ser el cortisol o para la formación de lo que van a ser los andrógenos. ¿Sí? Entonces puede seguir cualquiera de estas vías. Entonces ese colesterol mismo es utilizado para la síntesis de los diferentes tipos de hormonas córtico-suprarrenales. Cada área de la corteza suprarrenal va a tener pues las enzimas especializadas para la síntesis de estas hormonas. Y en la zona glomerular hemos dicho que teníamos una enzima encargada de la formación de aldosterona. ¿Cuál era? Aldosterona sintetasa. La aldosterona sintetasa, que no tienen pues las otras capas, ¿no? La zona fascicular y la zona reticulada no tienen esta aldosterona sintetasa. Por lo tanto, la aldosterona solo se sintetiza en la zona glomerular, ¿ya? Entonces, cualquier alteración de alguna de estas enzimas que va transformando lo que va a ser la pregnenolona puede desviar la formación o la síntesis de lo que va a ser estas hormonas, ¿no? Por ejemplo, digamos, si no hay enzimas encargadas de producir la corticosterona, todo el colesterol se va a desviar para producir el cortisol o todo el colesterol se va a desviar para producir lo que va a ser la testosterona. ¿Sí? Entonces es necesario pues que paso a paso se vaya transformando esta pregnenolona en cada una de las hormonas córticos suprarrenales. Esto me imagino que pues ustedes saben mucho más que yo esta parte de la transformación por bioquímica, ¿no? Entonces, sustrato para las hormonas córticos suprarrenales es el colesterol. El primer paso va a ser la transformación de este colesterol en pregnenolona gracias a la colesterol desmolasa. Como las hormonas esteroideas, ¿se acuerdan que en términos, cuáles eran las características generales que habíamos dicho de las hormonas esteroideas? ¿Se acuerdan qué características tenían? Tenían la característica de que, pues, al no ser hidrosolubles, necesitaban unirse a proteínas para circular por el plasma. Tenían la característica de que, pues, sus receptores estaban dentro de las células, dentro del citoplasma. Sí, y tenían la característica de que pues se sintetizan en el momento en que se necesitan. Normalmente no se almacenan dentro de la célula. Sí, esas características generales tenían las hormonas esteroideas. Entonces, el cortisol como hormona esteroidea también dice que se une a las proteínas del plasma
en un porcentaje del 90 al 95%. Entonces, casi todo el cortisol producido en la corteza se une a las proteínas, en este caso, a la globulina y a la albúmina fijadora de cortisol. La globulina fijadora de cortisol también se denomina transcortina. Esta característica de que el cortisol se una a las proteínas hace que este cortisol no se pueda eliminar tan rápidamente porque no se puede filtrar, tampoco pues va a poder pasar a los tejidos y eliminarse a toda velocidad porque está unida a las proteínas. Eso hace que este cortisol tenga una semivida de 60 a 90 minutos más o menos, entre 1 hora y 1 hora y media, gracias a su unión o a su afinidad a las proteínas. En cambio, la aldosterona dice que no tiene tanta afinidad por las proteínas. La aldosterona se une solamente un 60% a las proteínas y 40% está circulando libre en el plasma. Por lo tanto, se va a eliminar más rápidamente y su semivida es de 20 minutos. ¿Sí? Prácticamente se secreta la aldosterona, pues cumple su función y es eliminada. En 20 minutos, pues ya se va aclarando lo que va a ser la aldosterona. ¿Cómo es que se van a eliminar estas hormonas esteroideas? Hemos dicho que estas hormonas esteroideas para eliminarse necesitan primero sufrir metabolismo hepático, tienen que conjugarse. Se conjugan con el ácido glucurónico, con los sulfatos y se vuelven hidrosolubles. Una vez que se han conjugado y se han vuelto hidrosolubles, pues se van a eliminar uno o por vía biliar hacia lo que va a ser el intestino o también por filtración renal. Por lo tanto, entonces tiene dos vías de eliminación lo que va a hacer entonces estas hormonas córticos suprarrenales, vía hepática y vía renal. Pero para eliminarse por cualquiera de estas vías es necesario que se conjugue en el hígado y se convierta en hidrosoluble. Una vez que se ha conjugado, ha perdido ya acción. Entonces el cortisol, la aldosterona ya conjugados, pues ya no van a tener ningún efecto, digamos, sobre las células. Directamente solamente se preparan para su eliminación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿puede volver a explicar el metabolismo? Ya, como les decía, hemos hablado de que las hormonas esteroideas, entonces, pues para eliminarse necesitan conjugarse a nivel hepático. Entonces, a nivel hepático, estas hormonas, pues se conjugan con lo que va a ser el ácido glucurónico y los sulfatos, y una vez que están conjugados, se convierten en hidrosolubles. De ahí alguna de esta cantidad, más o menos el 25%, dice, de estas hormonas va a pasar hacia lo que va a ser la vesícula y de ahí va a ser vertida a lo que va a ser el intestino y se va a eliminar por esta vía. Y el resto pues va a seguir circulando en sangre, va a pasar por los riñones, se va a filtrar y se va a eliminar por vía renal. Sí, de ahí que pues cuando habíamos hablado del hígado como órgano, habíamos visto de que cuando el hígado tiene algún proceso patológico, estamos frente a una insuficiencia hepática, pues lo que se generaba era un acúmulo de hormonas esteroideas. Sí, en el caso de una insuficiencia hepática también podemos tener elevación de lo que va a ser el cortisol, elevación de lo que va a ser la aldosterona, porque no se van a metabolizar y se van a eliminar rápidamente. ¿Sí? Entonces es importante este paso de la conjugación, de la inactivación de estas hormonas a nivel del hígado. Ahora vamos a empezar ahora a hablar de lo que van a ser los mineralocorticoides. Y pues la siguiente clase vamos a continuar con lo que van a ser los glucocorticoides. En relación a los mineralocorticoides, hemos dicho que el principal representante de esto va a ser la aldosterona. Sí, esta aldosterona es el principal representante que hemos dicho que se sintetiza en lo que va a ser la zona glomerular por la aldosterona sintetasa. Pero entre otros mineralocorticoides tenemos también lo que va a ser
la desoxicorticosterona, la corticosterona, el cortisol y la cortisona, que en realidad están clasificados como glucocorticoides, pero tienen cierta acción mineralocorticoide, muy poquita, ¿sí? Del 100% de la actividad que tiene la aldosterona, pues estas otras tienen como un 30% de actividad o menos, ¿sí? Pero también están mencionadas como mineralocorticoides por ese pequeño efecto que tienen. ¿Sí? Pero en realidad el que ejerce efecto mineralocorticoide en gran parte en nuestro cuerpo, en un 90%, va a ser la aldosterona. Entonces, esta aldosterona se encarga de producir lo que va a ser la reabsorción de sodio a nivel de los túbulos renales, principalmente a nivel de lo que va a ser los túbulos colectores y los conductos colectores. Y también produce lo que va a ser la secreción de potasio y la secreción de hidrogeniones en las células intercaladas de los túbulos renales. ¿Sí? El exceso de aldosterona dice que puede producir un aumento de lo que va a ser la reabsorción de sodio y por ende, como aumenta la reabsorción de sodio, se va a producir la reabsorción también de agua, lo cual puede elevar lo que va a ser la presión arterial. ¿Sí? Entonces, en el caso de un hiperaldosteronismo, una hipersecreción de aldosterona en la corteza, imagínense que hay un tumor suprarrenal que secreta mucha cantidad de aldosterona. Esta aldosterona lo que va a generar es la mayor reabsorción de sodio. Y como el agua se reabsorbe detrás del sodio por ósmosis, pues también se reabsorbe entonces el agua y eso va a generar un aumento entonces de la volemia y por ende un aumento de la presión arterial. Pero ¿por qué mencionamos esto principalmente? Porque esta elevación de la presión arterial en algún momento se va a controlar gracias a que hay diuresis y natriuresis de presión. ¿Se acuerdan cuando habíamos llevado el anterior semestre fisiología renal? Hablábamos de que el riñón se encargaba de regular lo que va a ser la presión arterial entonces a largo plazo, gracias a lo que va a ser la natriuresis o la eliminación de sodio y la diuresis por presión. Se elevaba la presión arterial y pues el riñón empezaba a eliminar sodio y agua para tratar de normalizar esta presión. Entonces, independientemente de que la aldosterona siga secretándose en grandes cantidades, pues llega un punto en que la elevación de la presión arterial va a forzar una diuresis y una natriuresis a nivel renal, lo cual se denomina escape de la aldosterona. ¿Sí? Independientemente de que la aldosterona siga secretándose, pues ya no va a tener el mismo efecto en los túbulos renales y se va a lograr eliminar lo que va a ser el sodio y el agua. Entonces, el efecto de la aldosterona sobre los túbulos va a ser temporal. Si hay una elevación de la presión, pues simplemente va a dejar de funcionar o va a dejar de producir estímulos sobre estas células. En cambio, cuando hay una disminución de lo que va a ser la aldosterona, se va a reducir, dice, el volumen de líquido extracelular porque no se reabsorbe sodio, porque no se reabsorbe agua, hay hipovolemia y puede generarse entonces un shock hipovolémico. Entonces, además de todo esto, la aldosterona está inmiscuida en lo que va a ser el proceso de secreción de lo que va a ser el potasio. Y cuando tenemos nosotros un exceso de aldosterona y eliminamos lo que va a ser el potasio en grandes cantidades, vamos a entrar en una hipopotasemia o en una hipocalemia que genera debilidad muscular. En cambio, si tuviéramos un déficit de aldosterona, se acumula grandes cantidades de potasio en nuestro cuerpo, entraríamos en una hiperpotasemia o una hipercalemia, y esto también va a generar alteraciones en lo que va a ser la conductancia del potasio y por lo tanto puede afectar a la contractilidad cardíaca, ¿sí? Entonces eso vamos a ir viendo pues ahorita un poquito más a detalle. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción de la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona con el sodio? Lo reabsorbe, Los reabsorbe. ¿Y qué hace con el potasio y los hidrogeniones? los elimina, Los secreta, ¿no? Entonces, esa es la función de la aldosterona. ¿Dónde va a actuar la aldosterona? En los túbulos renales que hemos dicho, principalmente en los túbulos distales
y también va a actuar, como hemos visto, en las glándulas sudoríparas, va a actuar en lo que va a ser las glándulas salivales. Hemos visto que también va a tener acción en lo que va a ser el intestino, principalmente a nivel de lo que va a ser el colon. ¿Sí? La función entonces de esta aldosterona es estimular la mayor absorción de sodio. ¿Cómo es que lo va a hacer? Entonces hemos dicho que esta aldosterona es una hormona esteroidea, ¿sí? Y como tal, tiene su receptor dentro de lo que va a ser el citoplasma de las células. En este caso tenemos las células, entonces, de los túbulos renales. Este receptor de mineralocorticoide que se encuentra dentro de lo que va a ser el citoplasma de la célula es estimulado por la aldosterona que ingresa entonces al interior de la célula por simple difusión y activa este receptor. El complejo receptor hormona va a dirigirse hacia lo que va a ser el núcleo de la célula y va a activar lo que va a ser la transcripción de genes para que se empiece a sintetizar lo que va a ser entonces el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a estar implicado en lo que va a ser la síntesis de proteínas enzimáticas, ¿sí? Y entonces se sintetizan estas proteínas enzimáticas, de las cuales un gran porcentaje van a estar relacionados con lo que va a ser la enzima encargada de la desfosforilación en la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? Entonces se aumenta lo que va a ser el número pues de estas bombas de sodio-potasio ATPasa, se aumenta la actividad de lo que va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa que transporta el sodio y el potasio. Al mismo tiempo, esta activación de genes también va a iniciar lo que va a ser pues la formación de proteínas transportadoras entonces de sodio a nivel de lo que va a ser el citoplasma, que luego se van a traslocar hacia lo que va a ser la región apical de estas células. Sí, entonces, esos efectos tiene la aldosterona. Se une a su receptor y el complejo hormona-receptor activa lo que va a ser la transcripción entonces de genes para la síntesis de enzimas proteicas, para la síntesis de proteínas transportadoras entonces de sodio. Está implicada entonces en esta función. Ahora, ¿cómo es que va a ser su acción? Ya tenemos cuáles son los efectos entonces de la aldosterona sobre las células. ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Qué hace o cuál es la acción de la aldosterona sobre las células? Retener el sodio. Y entonces lo que va a ser formar canales proteicos transportadores entonces de sodio, de potasio, de hidrogeniones, pero también va a estar pues implicada en lo que va a ser la síntesis de las enzimas del trifosfato de adenosina que se utiliza en lo que va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces se encarga de esto. Su efecto entonces no es como otras hormonas que va a tener un efecto, digamos, de abrir simplemente los canales, sino que está alterando lo que va a ser entonces la síntesis o está actuando sobre el material genético, produciendo la síntesis entonces de las enzimas eh, em, perdón, principalmente de las enzimas entonces implicadas en lo que va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? Entonces la trifosfato de adenosín fosfatasa va a ser la encargada entonces de transportar lo que va a ser el sodio y de transportar lo que va a ser el potasio a través de esta bomba de sodio-potasio ATPasa en las regiones, como les había mencionado antes, basal y lateral de las células. ¿Sí? Pero no solamente esta es su acción, sino que también va a formar canales proteicos o va a sintetizar canales proteicos para transportar lo que va a ser el sodio, transportar lo que va a ser el potasio, transportar lo que van a ser los hidrogeniones. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, cómo va a ser el mecanismo entonces de reabsorción de sodio y cómo va a ser el mecanismo entonces de secreción de potasio.
Entonces, imagínense que ha ingresado la aldosterona, ha activado el receptor. Este complejo hormona receptor ha ido a actuar sobre el material genético, induciendo entonces la formación de ARN mensajero para la síntesis de algunas enzimas, como hemos dicho, la trifosfatasa de adenosina, que está aquí. Entonces, esta mayor actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa va a generar que salga el sodio. Fíjense, estamos sacando las moléculas de sodio. Si sacamos las moléculas de sodio, ¿qué es lo que va a pasar con la concentración de sodio intracelular? Disminuye. Va a disminuir entonces lo que va a ser el sodio intracelular y esto va a generar un gradiente de concentración para que pueda ingresar entonces el sodio desde afuera. Fíjense, solamente con el estímulo de la bomba de sodio-potasio ATPasa y el aumento de estas bombas se va a generar entonces un ingreso mayor de lo que va a ser el sodio dentro de las células. Gracias a esta bomba que introduce potasio, ¿qué va a pasar con las concentraciones de potasio dentro de la célula? ¿Qué va a pasar con la concentración de potasio gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa? Se van a mantener constantes. Va a aumentar lo que va a ser la concentración de potasio. Tenemos una hiperactividad de esta bomba de sodio-potasio ATPasa que está bombeando potasio desde el líquido extracelular de la región basal de la célula al interior de la célula. Esta elevación de lo que va a ser el potasio va a generar entonces la salida de lo que va a ser el potasio hacia la luz tubular, o sea, la secreción. Simplemente está siguiendo su gradiente de concentración y está utilizando los canales proteicos para salir este potasio siguiendo ese gradiente. Entonces, fíjense, la aldosterona, al aumentar la actividad de lo que va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa por aumentar la síntesis de la enzima trifosfatasa, está aumentando lo que va a ser la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, simplemente con esta acción. Pero no se conforma solamente con eso la aldosterona. La aldosterona también se va a encargar de sintetizar otros canales. Y aquí vamos a tener entonces los canales epiteliales de sodio. Estos canales epiteliales de sodio entonces se sintetizan dentro de la célula por estímulo de la aldosterona y pasan a la región apical de la célula, estimulando entonces, facilitando lo que va a ser el ingreso de sodio dentro de estos canales. ¿Sí? Entonces, este sodio ingresa también por gradiente de concentración, entonces hacia el interior de la célula se reabsorbe. Cuando se reabsorbe el sodio, ¿qué es lo que pasa con el cloro? ¿Qué pasa con el cloro? Se reabsorbe el sodio, que tiene cargas positivas, por lo tanto el cloro que tiene cargas negativas se queda ahí afuera, aumenta lo que va a ser las cargas negativas aquí afuera y aumentan las cargas negativas aquí adentro. Por lo tanto, el cloro va a ser atraído al interior de la célula. También se va a reabsorber cloro. Y detrás del sodio y el cloro, ¿quién se va a reabsorber? El agua. El agua. Sí, entonces esta es la función de la aldosterona. La aldosterona simplemente lo que hace es reabsorber el sodio y el agua se va por ósmosis. La función de la aldosterona no es reabsorber en realidad directamente el agua. No tiene efecto sobre lo que va a ser la reabsorción de agua directamente. Lo que hace es reabsorber el sodio y detrás del sodio se reabsorbe por ósmosis el agua. Eso es pregunta de examen porque a veces pues se confunden con la hormona antidiurética, ¿no? Y dicen la aldosterona se encarga de reabsorber agua a través de las acuaporinas y le ponen verdadero. En realidad la función de la aldosterona es absorber sodio y ahí se acabó. Detrás del sodio, por ósmosis va a ingresar el agua. ¿Sí? Su función es esa.
¿Cómo es que lo hace? Nuevamente, a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa, va a ir transportando el sodio hacia la región basal de la célula, fuera de la célula. Eso genera un gradiente entonces con bajo sodio en el interior de la célula, lo cual ayuda a que el sodio ingrese desde la región apical y salga otra vez a la región basal. Ingresa de la región apical y sale por la región basal, siguiendo simplemente su gradiente de concentración que está siendo dada por la bomba de sodio-potasio ATPasa. El potasio ingresa por la región basal y se secreta por la región apical, también siguiendo simplemente su gradiente de concentración. La aldosterona lo único que ha hecho es aumentar la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, pero al mismo tiempo ha generado canales, entonces, inmiscuidos en lo que va a ser la reabsorción de sodio. ¿Cuáles son estos canales? Canales epiteliales de sodio. Canales epiteliales de sodio. Muy bien, entonces esto se está produciendo en lo que van a ser las células principales de los túbulos renales. Y aquí podemos ver también lo que va a ser entonces la espironolactona y lo que va a ser la amilorida. Estos son diuréticos. Estos diuréticos, la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Y este diurético lo que hace es bloquear lo que va a ser el receptor de aldosterona y por lo tanto evita que la aldosterona cumpla su función de reabsorber sodio. Como no se reabsorbe sodio, el sodio se elimina por vía renal y pues también se elimina el agua porque no se ha podido reabsorber junto con el sodio. De esa manera funciona lo que va a ser entonces este diurético ahorrador de potasio, ¿sí? Y la amilorida va a ser un diurético que se encargue de bloquear lo que van a ser estos canales epiteliales de sodio y por lo tanto también van a ayudar a la excreción de sodio y a la eliminación de agua entonces junto con el sodio. Estos diuréticos entonces reducen la absorción de sodio y por ende van a reducir la reabsorción de agua y van a reducir la presión arterial porque va a disminuir la volemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se regula la secreción de lo que va a ser la aldosterona? ¿Se acuerdan que hablábamos de la bomba de sodio-potasio ATPasa? Estamos hablando de que en esta bomba lo que hacía era mantener la concentración de sodio y el potasio. Entonces, la regulación de la aldosterona va a depender principalmente de lo que va a ser las concentraciones de iones potasio, ¿sí? Cuando hablábamos nosotros del eje hipotálamo hipofisiario, hablábamos de que el hipotálamo producía entonces una acción sobre lo que va a ser la adenohipófisis. ¿Qué secreta el hipotálamo en relación a las hormonas córticos suprarrenales? ¿Qué producía? Corticotropina. Hormona liberadora de corticotropina. Y la adenohipófisis por estímulo de esta hormona liberadora de corticotropina que producía. La corticotropina, ¿sí? O la adrenocorticotropina. Esta va a ir a actuar sobre lo que va a ser la corteza suprarrenal para estimular lo que va a ser la síntesis de corticosteroides. Pero tiene muy poco efecto en lo que va a ser la zona glomerular para la formación o la síntesis de aldosterona. Si bien esta hormona liberadora de corticotropina estimula la secreción de la corticotropina y esta a su vez actúa sobre la corteza suprarrenal, el efecto de la corticotropina sobre la zona glomerular es muy bajo. Lo único que hace es
ayudar a aumentar lo que va a ser pues la respuesta frente a la angiotensina 2. Entonces, vamos a decir nosotros que este sistema de control por la adenohipófisis para la secreción de aldosterona es muy, muy bajito. No funciona así la secreción de aldosterona. La secreción de aldosterona depende principalmente de los niveles de potasio, ¿sí? Entonces, cuando se aumenta lo que va a ser el potasio, se va a estimular lo que va a ser la liberación de aldosterona. ¿Y qué produce la aldosterona en relación al potasio? Produce excreción de potasio, ¿sí? Entonces va a seguir este mecanismo de retroalimentación. Suben los niveles de potasio, se produce aldosterona y la aldosterona ayuda a excretar el potasio por vía renal, por vía intestinal, a través de lo que van a ser las glándulas sudoríparas, a través de lo que van a ser las glándulas salivales, ¿sí? Entonces tenemos estos efectos. ¿Y cuál es el otro estímulo para la secreción de la aldosterona? Principalmente va a ser la angiotensina 2. ¿Cómo se producía la regulación de la presión arterial entonces a nivel de los riñones? ¿Qué pasaba cuando bajaba la presión arterial? Se activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando baja la presión arterial, cuando baja la volemia, llega poca sangre a lo que van a ser los riñones, ¿no ven? ¿Se acuerdan? A través de lo que va a ser entonces la arteria renal, ingresa lo que va, o se forma lo que va a ser la arteriola aferente, que ingresa a lo que va a ser el glomérulo y que sale por una arteriola eferente. Entonces, si reduce lo que va a ser la volemia, o reduce lo que va a ser la presión arterial, hay una caída de lo que va a ser el flujo a nivel de la arteriola aferente del glomérulo. Para que nos acordemos entonces, estos son los túbulos. Cae lo que va a ser entonces, o disminuye lo que va a ser el flujo a través del glomérulo y las células entonces del aparato yuxtaglomerular van a liberar lo que va a ser renina. La renina va a ir a actuar sobre quién? Sobre el angiotensinógeno. ¿Dónde estaba producido el angiotensinógeno? El angiotensinógeno sintetizado en el hígado. Y lo van a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1, ¿dónde se va a transformar en angiotensina 2? En el pulmón. Muy bien, entonces se transforma en angiotensina 2 en lo que va a ser el pulmón gracias a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? Y esta angiotensina 2 va a ir a actuar sobre lo que van a ser las células glomerular, perdón, sobre la zona glomerular entonces de la corteza suprarrenal y va a estimular lo que va a ser la síntesis de aldosterona. Sí, entonces todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona termina estimulando lo que va a ser a la zona entonces glomerular de la corteza suprarrenal para que se vaya a producir lo que va a ser la aldosterona. Entonces, ¿cuál es el estímulo para la secreción de la aldosterona? ¿Cómo es que se regula la secreción de lo que va a ser la aldosterona? La baja de la presión arterial.
Ya, entonces, el estímulo para la producción de aldosterona es una elevación de lo que va a ser el potasio, como hemos dicho. Eso, la elevación del potasio. Y también lo que va a ser la angiotensina 2. Lo único que hace la corticotropina o la adrenocorticotropina es aumentar lo que va a ser pues la respuesta de la corteza suprarrenal frente a la angiotensina, como que la sensibiliza un poquito más a la angiotensina 2, pero no tiene un efecto así muy potente como para pues estimular la liberación de aldosterona. La aldosterona se va a aumentar en su secreción cuando los niveles de potasio en sangre estén elevados o cuando se desencadene lo que va a ser el sistema renina-angiotensina y esta angiotensina va a estimular la liberación de aldosterona, ¿sí? El efecto de la elevación de sodio o la reducción de sodio sobre la secreción de aldosterona dice que no tiene mucha importancia. ¿Sí? En todo caso, pues lo que va a tener más importancia va a ser, como ustedes han dicho, la reducción de la bulimia, la reducción de la presión arterial que va a desencadenar este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Ya. Entonces vamos a continuar, entonces vamos a ir pues escribiendo aquí los efectos entonces de lo que va a ser la aldosterona. Entonces esta aldosterona corresponde al mineralocorticoide. Entonces, más importante, que tiene un 90% entonces de efecto mineralocorticoide. ¿Dónde se sintetiza la aldosterona? En la zona glomerulosa, Doc. En la zona glomerular. Muy bien. En la zona glomerular. ¿Qué efectos tiene esta aldosterona? Aumenta la retención de sodio. Aumenta la reabsorción de sodio. ¿Y qué efectos tiene sobre el potasio y sobre los hidrogeniones? La excreción de potasio. Bien, entonces va a producir la secreción o la excreción de potasio y de hidrogeniones. Estos efectos a nivel de dónde se producen. En los túbulos renales. Después, intestino, principalmente a nivel del colon. En las glándulas, como han visto antes, salivales. En las glándulas sudoríparas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La aldosterona estaba implicada en lo que va a ser el fenómeno de aclimatación entonces frente al calor. ¿Sí? La aldosterona generaba mayor reabsorción de sodio para que no perdamos este electrolito a través del sudor. Si estos son sus efectos, ahora vamos a ir viendo qué es lo que va a producir si hay una hipersecreción o si hay una hiposecreción. Si hay un hiperaldosteronismo, vamos a tener un aumento de lo que va a ser la producción de la aldosterona. ¿Qué respuesta vamos a tener frente al incremento de lo que va a ser la aldosterona? Aumenta la presión ¿Ya bajo qué mecanismo? al reabsorber más sodio y por ósmosis también más agua.
Bien, entonces vamos a tener mayor reabsorción de sodio. Vamos a tener, por ende, entonces mayor reabsorción también de lo que va a ser el agua. Y mayor reabsorción de cloro también. ¿Qué es lo que va a pasar con el potasio y los hidrogeniones? Disminuyen hipopotasemia. Vamos a tener una disminución de los iones potasio, que se llama hipopotasemia o se llama hipocalemia también. Sí que es diferente de la hipocalcemia. Si yo digo hipocalemia, me refiero a que hay reducción del potasio. Si digo hipocalcemia, estoy hablando de reducción de lo que va a ser el calcio. Ojo con esto porque a veces en el examen no entra como hipopotasemia, sino como hipocalemia. Entonces vamos a tener nosotros una hipocalemia. Siempre les pongo ahí con K esto para que nos acordemos. Aunque en realidad es con C. Ya, una hipocalemia. Si tenemos una reducción de lo que van a ser los hidrogeniones porque se están secretando en las células intercaladas de los túbulos renales, ¿qué trastorno vamos a tener en el hiperaldosteronismo? Acidosis o alcalosis. Si reducen los hidrogeniones porque se están secretando por el exceso de actividad de la aldosterona. Vamos a tener alcalosis. Metabólica o respiratoria. Metabólica. Metabólica. Bien, entonces vamos a tener, si reabsorbemos sodio, si reabsorbemos agua, podemos tener una hipertensión arterial por aumento de lo que va a ser la volemia. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una hipocalemia? Hemos dicho que la función de las células depende básicamente de que pues, los niveles de los iones sodio-potasio estén dentro de parámetros normales. ¿Qué es lo que pasará cuando tenemos nosotros una hipocalemia? Tenemos aquí nuestra Creo que célula, es calcio, ¿no? no, de potasio, hipocalemia. Por eso les he dicho, si decimos hipocalemia, en realidad es así, es una disminución de lo que va a ser el potasio. Si decimos hipocalcemia, es una reducción de lo que va a ser el calcio. Entonces no se van a confundir hipocalemia, hipocalcemia. Sí, simplemente la diferencia es una C, pero eso hace digamos, o cambia el elemento que está disminuido. No se van a confundir, eso es pregunta de examen. Ya no específicamente qué es o cuál es la diferencia entre estos, pero en el examen puede aparecer hipocalemia o puede aparecer hipocalcemia, van a leer bien. Entonces tenemos nosotros la célula, ¿sí? Y tenemos entonces una reducción de lo que va a ser el potasio del líquido extracelular. Hay una disminución de lo que va a ser el potasio. ¿Qué pasa si disminuye lo que va a ser el potasio en el líquido extracelular? ¿Qué pasa con la conductancia del potasio? Si baja la concentración de potasio en el líquido extracelular, ¿qué va a pasar con el potasio que está aquí adentro? Va a tender a salir siguiendo el gradiente de concentración, ¿o no? Si en lugar de tener 4.5 miliequivalentes por litro, tengo solamente 2 miliequivalentes por litro, porque hay una hipocalemia, ¿qué es lo que va a pasar? El potasio de dentro de la célula va a tener tendencia a salir porque hay muy poco potasio fuera de la célula. ¿Sí? Entonces se va a salir. ¿Y qué pasa cuando sale mucho potasio de la célula? ¿Calambres, Doc? Eh, no, en realidad.
¿Qué va a pasar con la célula? Si hablamos nosotros, a ver, para que se acuerde, estamos hablando de los potenciales de acción. La célula en reposo tenía menos 90 milivoltios. El umbral estaba en menos 65 milivoltios. Y el potencial de acción llegaba a más 20 o 30 milivoltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se sale mucho potasio de la célula? ¿Qué pasa cuando el potasio con cargas positivas se sale de la célula? La célula se va a hacer más negativa. La célula se va a hacer más negativa, puede volverse aquí a 110, digamos, menos 110. ¿Este proceso qué se llama? Se va a producir una hiperpolarización de la célula. Por lo tanto, esta célula, si quiere alcanzar lo que va a ser el umbral, que este es el umbral, acuérdense. Si quiere alcanzar el umbral, va a requerir de un estímulo más potente para alcanzar el umbral y después para alcanzar lo que va a ser el potencial de acción. Por lo tanto, ¿qué tendríamos nosotros si tenemos una célula hiperpolarizada? ¿Qué efecto tendría sobre la actividad muscular? Esta hipocalemia va a generar debilidad muscular. Porque las células, a consecuencia del aumento de la permeabilidad, de la conductancia del potasio hacia el exterior, estas células se van a hiperpolarizar. Y esta hiperpolarización de las células va a generar que estas células sean menos excitables. Por lo tanto, viene un estímulo leve y no va a poder despolarizarlas. Tiene que venir un estímulo más potente que haga que esta célula, de un estado muy negativo hiperpolarizado, alcance el umbral y llegue al potencial de acción. Por lo tanto, entonces, en un hiperaldosteronismo vamos a tener debilidad muscular. La contractilidad entonces del músculo está enlentecida. ¿Por qué? Porque las células van a estar hiperpolarizadas. ¿Se entiende eso? ¿O no? Vamos, chicos, se están durmiendo. ¿Se entiende esto? Sí, doc. Ya, entonces hemos hablado del hiperaldosteronismo. Ahora vamos a hablar del hipoaldosteronismo. En el hipoaldosteronismo, entonces vamos a tener una reducción de lo que va a ser la aldosterona. Si reduce lo que es la aldosterona, ¿qué efectos vamos a tener sobre la reabsorción de sodio, sobre la excreción de potasio, de hidrogeniones? Disminuye la reabsorción de sodio. Bien, entonces vamos a tener una reducción de lo que va a ser el sodio. Si tenemos reabsorción, por ende vamos a tener una disminución de la reabsorción de agua. Si disminuye la reabsorción de agua, ¿qué se va a generar?
Va a haber menos volumen de líquido extracelular. Ya, disminución, pero principalmente de lo que va a ser la volemia. ¿Sí? También disminuye el líquido extracelular, el líquido plasmático, entonces tenemos una reducción de la volemia. Esto puede generar una reducción de la presión arterial y finalmente un paciente con disfunción en la secreción de aldosterona potente puede terminar en un shock hipovolémico. De ahí que dice que es importante que cuando nosotros encontremos un paciente con hipoaldosteronismo, pues instaure la terapia de reemplazo inmediato de lo que va a ser entonces la aldosterona, porque este paciente se va a morir con un shock hipovolémico, si no, porque no va a poder reabsorber sodio, va a entrar entonces en una hiponatremia, va a disminuir la reabsorción de agua y va a entrar en eh, hipovolemia. ¿Qué va a pasar con el potasio? ¿Qué va a pasar con los hidrogeniones? Aumenta. Va a aumentar lo que va a ser el potasio. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Hipercalemia o hipercalcemia. Hipercalemia. Hipercalemia. Ya para que lo recuerden, lo vamos a poner así, como con una K de potasio. ¿Ya? Hipercalemia. En relación a los hidrogeniones, ¿qué vamos a tener? Aumenta el Por ende, ácido. acidosis, bien. Acidosis metabólica. Ahora, ¿qué efectos va a tener el potasio nuevamente ahora en relación a la célula, como hemos visto hace rato? Si aumenta lo que va a ser la cantidad del potasio y en lugar de tener 4.5 miliequivalentes, ahora tenemos, digamos, no sé, 8 miliequivalentes por litro, que ya estamos terriblemente elevados. ¿Qué es lo que va a pasar con la conductancia del potasio? ¿Qué va a pasar con la conductancia, con la salida del potasio al exterior? Disminuye. Se va a ver bloqueada, ¿no ves? Va a disminuir. No va a haber salida de potasio. Y si no hay salida de potasio, si nuevamente hacemos nosotros, pues nuestro sistema de coordenadas en proceso de despolarización celular, ¿dónde estaríamos? Menos 90 es el potencial de reposo, menos 65 es el umbral y más 20 es el potencial de acción. ¿Dónde estaríamos nosotros con esta célula que ha disminuido su conductancia al potasio? ¿Por encima de 90 o por debajo de 90? ¿Dónde estaríamos? Por debajo. Por encima. En este caso estaríamos por aquí, por encima. Porque como tiene cargas positivas, el potasio y se está quedando dentro de las células, está generando entonces que esta célula esté un poco más positiva. Si está más positiva, está cerquita del umbral. Por lo tanto, esta célula se va a volver hiperexcitable. Un estímulo mínimo y ¡pac! Alcanza su potencial de acción. Y luego vuelve a su reposo. Entonces va a generar una mayor excitabilidad de las células. Entonces, esta hipercalemia va a producir hiperexcitabilidad. Entonces, aquí vamos a tener entonces un aumento de lo que va a ser entonces la respuesta a los estímulos en el músculo esquelético y también en el músculo cardíaco. De ahí que en el libro les dice que esto va a generar arritmias cardíacas. Pero eso no es todo. ¿Qué va a pasar con la fuerza de contracción?
¿Sería más potente? Más bien va a reducir. Si antes de menos 90 milivoltios avanzábamos nosotros hasta 120 o 130, ¿sí? ¿Cuántos milivoltios utilizábamos entonces desde menos 90 hasta más 20? Más o menos 110 milivoltios, ¿sí? Desde menos 90 hasta más 100 estamos utilizando 110 milivoltios. Pero aquí, cuando estamos yendo, digamos, de menos 70 milivoltios hasta ascender a más 20, ¿cuánto tenemos? Desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos milivoltios? De menos 70 a más 20. 90 milivoltios nada más, ¿no ve? Entonces eso va a generar que si bien la célula sea hiperexcitable, la fuerza de contracción disminuya porque fíjense, la célula tendría que haber tomado impulsos desde menos 90 hasta más 20, pero ha perdido este impulso. Ahora está yendo de menos 70 a más 20, por lo tanto la fuerza de contracción va a ser disminuida. Imagínense ustedes que tienen que pues, hacer atletismo y tienen que hacer pues salto largo. ¿Qué es lo que van a hacer para saltar más lejos? Van a ir y van a correr, tomar impulso y luego van a saltar, ¿no ven? Lo mismo tiene que hacer la célula. Tiene que llegar al potencial de reposo para poder agarrar impulso y llegar a lo que va a ser el potencial de acción con fuerza. Pero si hemos reducido nosotros lo que va a ser el potencial de reposo y lo acercamos al umbral, bien, la célula se va a hiperexcitar, pero no va a tener la misma fuerza porque no está tomando impulso desde el potencial de reposo original. Entonces como que se contrae, pero sin mucha fuerza. Como que estaba caminando y decidió saltar, no va a llegar muy lejos, ¿no ve? Entonces aquí vamos a tener entonces disminución de la fuerza de contracción. De contracción del corazón. ¿Sí? A todo esto en el libro lo va a describir como toxicidad cardíaca. ¿Se entiende esto o no? Que es la parte más importante. Doctora, ¿podría volver a explicarlo? Por favor, es que se me estaba entrecortando a cada rato y entendí por partes nomás. Ya. Entonces, vamos a ver entonces esto. Ya hemos visto que entonces, pues la secreción de aldosterona está estimulada no como conocemos por el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? El efecto es mínimo del eje hipotálamo hipoficiario. El mayor estímulo para la secreción de la aldosterona, hemos dicho, es principalmente la concentración de potasio y lo que va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? La angiotensina 2 ejerce efecto potente entonces sobre la zona glomerular para que se libere lo que va a ser la aldosterona. El incremento de potasio también ejerce entonces un estímulo potente para que se libere la aldosterona. Esos son los estímulos y eso es pregunta de examen. Entonces, la aldosterona que se ha producido entonces en la zona glomerular de la corteza suprarrenal tiene su acción entonces a través de receptores que son intracitoplasmáticos. Estos receptores entonces se van a activar y activan lo que va a ser el sistema de segundo mensajero dependiente del AMP cíclico. ¿Sí? Este sistema entonces utilizan los receptores de la aldosterona. Estos receptores hemos dicho que tienen efectos sobre lo que va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa y estimulan la síntesis entonces de lo que va a ser la trifosfatasa. Esta trifosfatasa incrementada entonces va a producir mayor acción de esta bomba de sodio-potasio, la ATPasa, ¿sí? La enzima entonces que
degrada lo que va a ser el fosfato en esta bomba, está incrementada. Por lo tanto, su actividad está incrementada. ¿Sí? Otro efecto de la aldosterona va a ser también sintetizar proteínas de transporte para el sodio, para el potasio, para los hidrogeniones. ¿Sí? Va a generar proteínas de canal. Entonces, para estos elementos que van a poder pasar a través de estas proteínas de canal siguiendo su gradiente de concentración. Entonces, tenemos que este efecto de la bomba de sodio-potasio ATPasa lo que hace es reducir la concentración de sodio dentro de la célula y aumentar lo que va a ser la concentración de potasio dentro de la célula, esta bomba de sodio-potasio ATPasa. Eso genera que desde la luz puede ingresar entonces el sodio, porque como el sodio está abajo aquí adentro, va a empezar a ingresar o va a entrar entonces siguiendo simplemente su gradiente de concentración el sodio. El potasio, como está elevado aquí adentro, simplemente se va a empezar a secretar a la luz. Y los hidrogeniones, igual cuando aumenten las concentraciones de hidrogeniones en el líquido extracelular, en el plasma, también los hidrogeniones van a ser secretados a la luz, entonces tubular. Esos efectos tiene la aldosterona. Además, la aldosterona, además de estimular esta bomba de sodio-potasio ATPasa para que por gradiente se absorbe el sodio, por gradiente se secrete el hidrógeno y el potasio, genera también lo que van a ser los canales epiteliales de sodio. Entonces, estos canales están en las células epiteliales de los túbulos renales, en las células epiteliales entonces de las glándulas sudoríparas, glándulas salivales y también en el epitelio intestinal. Por lo tanto, entonces estas se encargan también de abrir paso para que el sodio se pueda reabsorber. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo por el que funciona la aldosterona sobre estas células específicas. Ahora hemos dicho que entonces la aldosterona es el mineralocorticoide más importante en el cuerpo. 90% del efecto mineralocorticoide lo ejerce la aldosterona. El 10% está ejercido por el cortisol, por lo que va a ser la hidrocortisona, que tienen mínimos efectos mineralocorticoides. Y a propósito de eso, hemos dicho que pues el cortisol podría estimular estos receptores, pero resulta que en las células epiteliales hay una enzima entonces que evita lo que va a ser la acción del cortisol porque lo convierte en lo que va a ser hidrocortisona y no deja que se una al receptor de la aldosterona. Entonces, por más de que el cortisol tenga algún efecto mineralocorticoide, cuando entra dentro de la célula, esta célula la inactiva para que no se pueda unir al receptor de aldosterona. En este momento, ahorita me voy a recordar el nombre entonces de la enzima que genera este cambio. Entonces, fíjense, por más de que hablemos nosotros de que el cortisol podría tener algún efecto mineralocorticoide, las células de los túbulos renales tienen una enzima que pues transforma este cortisol en otra hormona que no va a poder tener efecto sobre el receptor de la aldosterona. ¿Se entiende esto? Ingresa lo que va a ser el cortisol y este cortisol dentro de la célula se convierte en cortisona. Esta cortisona no se puede unir a este receptor, no tiene afinidad por este receptor. Y esa transformación ha sido generada por una enzima que tienen las células epiteliales entonces en los túbulos renales. ¿Cómo se llama esta enzima? Me voy a acordar en el transcurso del avance. ¿Ya? Entonces, una aclaración más, esto se nos iba a ir. El cortisol entonces puede ejercer efectos mineralocorticoides en las células tubulares renales. No, ¿Por qué?
Porque una enzima va a transformar ese cortisol en cortisona, que esta cortisona ya no tiene efecto sobre lo que va a ser el receptor de mineralocorticoide. Ya no puede unirse, no puede actuar sobre este receptor y por lo tanto no va a poder generar todos esos efectos. Ya, está aquí. Esta enzima es la 11 beta un nombre largo tiene. Es la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, esta enzima que se encuentra en las células tubulares, entonces, de los riñones, transforma el cortisol en cortisona para que no ejerzan efectos mineralocorticoides sobre estas células. Entonces, ¿qué enzima es? Para que no nos olvidemos más. 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Snaker, ¿cuál es? La 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Bien, entonces esta enzima está entonces en las células tubulares. Bien, ahora entonces que hemos visto que la aldosterona tiene el 90% de la acción mineralocorticoide y que a pesar de que el cortisol también podría ejercer algún efecto, hemos visto que no tiene efecto potente por esta enzima que pues la convierte en cortisona y pues no sirve para activar los receptores de aldosterona, ¿sí? La aldosterona va a tener entonces los siguientes efectos en todos estos lugares que hemos mencionado. Aumenta la reabsorción de sodio, aumenta lo que va a ser la secreción o excreción de potasio y de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, tiene estos efectos. Al aumentar la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de cloro y aumenta la reabsorción también de lo que va a ser agua, ¿sí? De ahí que cuando tenemos alteraciones en la hipersecreción o en la hiposecreción de esta aldosterona, vamos a tener trastornos en lo que va a ser el valor del sodio, del potasio, del hidrógeno, ¿sí? En un hiperaldosteronismo tenemos la hipersecreción de la aldosterona, lo cual va a generar un aumento de la reabsorción de sodio. Vamos a tener un aumento de lo que va a ser la reabsorción de agua y por lo tanto eso va a aumentar la volemia y puede generar una hipertensión arterial. Ya. Entonces, en relación a esto, fíjense que por más de que tengamos un hiperaldosteronismo, no vamos a entrar en hipernatremia. ¿Por qué? ¿Por qué no entramos en hipernatremia si tenemos pues un hiperaldosteronismo? ¿Por qué no estamos mencionando como una complicación la hipernatremia? Vamos chicos, ¿por qué? Porque detrás del sodio se reabsorbe el agua, por lo tanto el agua lo que va a hacer es diluir el sodio y entonces vamos a mantener nuestra osmolaridad. Además, ¿qué pasaría si no se reabsorbe el agua detrás del sodio y entramos en una hipernatremia? ¿Qué otro mecanismo de regulación tenemos si es que entráramos en una hipernatremia? ¿Qué hormona se produciría si entramos en una hipernatremia? Andrés. ¿Qué hormona se produce en la neurohipófisis y regula lo que va a ser la osmolaridad?
La antidiurética, Doc. La antidiurética o vasopresina. Entonces, fíjense que si estuviéramos frente a un caso de un hiperaldosteronismo que aumenta la absorción de sodio en grandes cantidades y causa hipernatremia, vamos a tener que ese aumento de osmolaridad va a desencadenar la secreción de antidiurética y va a aumentar la reabsorción de agua, perdón. También este mismo sodio arrastra agua, por lo tanto es un poco difícil, a pesar del hiperaldosteronismo, entrar en una hipernatremia marcada. ¿Por qué? Porque detrás del sodio se va a reabsorber el agua, a no ser que pues el consumo de agua sea muy escaso. En ese caso podríamos entrar en hipernatremia. Pero normalmente la osmolaridad puede mantenerse gracias al transporte de agua por ósmosis y gracias a que también se secretaría antidiurética en caso de un aumento del sodio plasmático o del sodio extracelular. ¿Sí? Por eso es que entonces como complicación básicamente ponemos hipertensión arterial y no tanto hipernatremia. ¿Sí? En cambio, lo que estamos viendo de que en relación al potasio y a los hidrogeniones, un aumento de la función de la aldosterona va a generar una disminución del potasio y una disminución de los hidrogeniones, porque estos se van a eliminar. La disminución de los hidrogeniones directamente nos causa alcalosis. Y la disminución del potasio nos va a producir una hipocalemia que va a desencadenar una debilidad muscular. Y esto era lo que quería que volvamos a mencionar, ¿no ven? Cuando la célula entonces que tiene potasio en su interior es expuesta a un medio extracelular que tenga menores cantidades de potasio de lo normal, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a alterar lo que va a ser la conductancia por el potasio. ¿Sí? ¿Quién me ha bloqueado? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, entonces, nuestro potasio que está dentro de la célula va a empezar a salirse fuera de la célula, porque fuera de la célula básicamente no hay potasio, está muy reducido. Entonces, este potasio que está saliendo está dejando a la célula con cargas eléctricas negativas en su interior, la está hiperpolarizando. Esta hiperpolarización producida por el descenso del potasio en el líquido extracelular va a generar que esta célula sea lenta para responder, va a generar que esta célula pues le cueste mucho llegar hasta el umbral. Antes tenía que circular, solamente tenía que correr esto para alcanzar el umbral, pero ahora tiene que ir desde más lejos para alcanzar el umbral y pues desencadenar lo que va a ser un potencial de acción. De ahí que entonces esto se va a manifestar con debilidad muscular. ¿Sí? Entonces los músculos van a contraerse con mucha lentitud, van a necesitar estímulos más potentes. Por lo tanto, incluso, ¿qué pasaría con la frecuencia cardíaca en este caso de una hipocalemia? ¿Qué creen que llegaría a pasar con las células musculares cardíacas? Si se contraen más lentamente, acuérdense que las células marcapasos del corazón pues deben su despolarización y su repolarización básicamente a la permeabilidad a los iones de sodio y a los iones de potasio. Entonces, si aumentara la permeabilidad a los iones potasio, estas células se hiperpolarizan y van a necesitar mayor cantidad de sodio para despolarizarse. Por lo tanto, ¿qué pasaría con la frecuencia cardíaca? ¿Aumentaría o disminuiría? ¿Qué creen? Disminuye la frecuencia cardíaca porque pues necesita un estímulo más fuerte o necesita el ingreso de mayor cantidad de sodio para alcanzar el umbral y despolarizarse las células. Por lo tanto, entonces vamos a tener debilidad muscular, disminución entonces en lo que va a ser la contractilidad del músculo, porque las células van a estar hiperpolarizadas, van a estar como durmiendo y no se van a poder activar. Eso es entonces el efecto del hiperaldosteronismo. Al contrario, en el hipoaldosteronismo vamos a tener
un aumento de lo que va a ser el potasio en el líquido extracelular. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la conductancia del potasio desde el interior de las células y el exterior? ¿Qué va a pasar con esa conductancia? Se inhibe, no va a salir el potasio de No las va a salir células. porque las altas concentraciones de afuera del potasio están disminuyendo el gradiente de concentración, por lo tanto, el potasio no va a salir, se va a quedar dentro de la célula. Y como el potasio tiene cargas positivas, estas cargas positivas van a hacer que la célula, que debería estar en -90 con su potencial de reposo, va a hacer que esta célula llegue a -70, a -80, o sea, se vuelve más positiva. Al volverse más positiva está más cerca del umbral, por lo tanto, puede despolarizarse rápidamente con estímulos mínimos y alcanzar entonces el potencial de acción. De ahí que la célula va a estar hiperexcitable y a nivel del músculo cardíaco pueden presentarse arritmias. ¿Por qué? Porque la célula está así hiperactiva. Pero el problema entonces de esta hiperactividad, además de producir arritmias, que puede producir una fibrilación cardíaca, también va a ser que va a disminuir la fuerza de contracción del corazón. ¿Por qué? Porque como la célula no ha alcanzado su potencial de reposo normal, desde un potencial más positivo alcanza lo que va a ser el umbral y alcanza el potencial de acción. Pero el impulso que ha tomado es mínimo, por lo tanto las fibras no llegan a contraerse con la misma fuerza. Entonces tenemos reducción de la fuerza de contracción en el caso de hipoaldosteronismo por esta alteración de la concentración del potasio y terminamos con toxicidad cardíaca. El corazón sufre arritmias, puede sufrir fibrilación, hay una disminución de la fuerza de contracción del corazón, por lo tanto, podemos terminar en una insuficiencia cardíaca, porque si el corazón tiene arritmias o fibrila, básicamente pareciera que estuviera temblando y no se está contrayendo con fuerza. Y si el corazón simplemente está temblando, batiendo el contenido de sangre dentro de las cámaras, pues no las está inyectando. Por lo tanto, va a disminuir también lo que va a ser el gasto cardíaco, la volemia, y eso puede empeorar la situación del shock hipovolémico que teníamos en este paciente. De ahí que en el libro les dicen un hipoaldosteronismo primario, pues se puede producir la muerte del paciente en 2 o 3 días por un shock hipovolémico, porque reduce la volemia y porque al mismo tiempo el corazón no se contrae con fuerza, entonces no es efectivo el bombeo cardíaco, hay una toxicidad cardíaca. Ahora sí se entendió. Sí, doctora. Entonces, en hiperaldosteronismo hay fuerza de contracción muscular, pero el problema es que pues se produce más lentamente la contracción, ¿sí? Se mantiene la fuerza, pero la contracción es muy lenta. En cambio, en el hipoaldosteronismo, pues la contracción va a ser más rápida, pero no va a tener fuerza. En cualquiera de estos, hipoaldosteronismo o hiperaldosteronismo, finalmente vamos a tener pues trastorno en lo que va a ser la contracción muscular. En una es más lenta y en la otra es más débil, ¿sí? En el hiperaldosteronismo, en el libro les mencioné, el hiperaldosteronismo genera debilidad muscular y el hipoaldosteronismo genera toxicidad cardíaca. Ya, eso les mencioné el libro. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, doc. Ya, entonces vamos a ver la siguiente clase junto con lo que va a ser entonces la secreción de los glucocorticoides. Vamos a ver entonces también las patologías entonces asociadas, pero en términos generales ya hemos visto nosotros lo que se produce en un hiperaldosteronismo y en lo que se produce en un hipoaldosteronismo.
Avan Lucero de Los Ángeles. Presente, Doc. Max Alejandro Abesia. Presente, Doc. Sebo. Presente, Doc. Álvaro Alarcón. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Rodrigo Almanza. Rodrigo Almanza. Paula Andrade. Presente, doctora. Mariana Balcázar. Presente, Doc. Kimberly Berríos. Presente, Doc. Santiago Bilbao. Presente, doctora. Alejandra Camargo. Presente, Doc. Camila Cano. Presente, doctora. Estefanía Caso. Presente, Doc. Gabriela Castellanos. Presente, Doc. María Isabel Daza. Presente, Doc. Vanessa del Pilar Díaz. Presente, doctora. Fernando Gómez. Presente. Adriana Jaldín. Presente, Doc. María Inés Leolazo. Presente, doctora. Alex Limpias. Presente, doctora. ¿Quieren dar el repaso que les había dicho que había preparado para el otro grupo? ¿O no han estudiado? Del segundo capítulo de Introducción a la Endocrinología. Sí, doctora. Ya les paso entonces ahorita. Camila Meneses, Francisco Miranda, Presente, doctora. Presente, Doc. Alejandro Muñoz, Ezequiel Muñoz. Presente, Doc, doctora. se saltó mi nombre, Doc. Luque. Ay, perdón, Luis Fernando. Sí, A mí también, doctora López. Doctora Ana Belén. ¿Qué ha pasado? Me he saltado todos esos 3 nombres, me he saltado. Ya, está bien. Doc, Meneses presente. Gracias. Snaker, Presente, doctora. Oliver Nina. ¿Se escuchó, ¿Sí? Muñoz? Sí, se escucha. Presente, doctora Nina. Eduardo Ortega, Presente. Carolina Paz, Vanessa Pérez, Presente, doctora. Almendra Pizarro, Presente, Doc. Giovanna Polo, David Quispe, Presente, doctora. Maritza Quispe, Me llamo Quispe. Maritza Quispe presente, doctora. y Camila, estás presente. Allá. Tatiana Ramírez, Presente, Doc. Bernardo Rojas, Alejandra Presente, Rosel, Presente, Doc. Luciana, Presente, Doc. Daniela Ciácara, Camila Presente, Torres, Doc. Camila Torres, Francesca Vacaflores, Presente, doctora. Rosario Velázquez, Presente, Doc. Elena Yucra y Javiera Zamorano. Presente, Doc. Yucra presente, Doc. No podía activar el micrófono. Ya. Entonces, ahorita les voy a pasar el examen o el repasito que hemos hecho para que ustedes vayan viendo más o menos, digamos, los aspectos importantes de los capítulos que hemos avanzado. Doctora, ¿cuánto tiempo va a ser? Espera un ratito, ahorita vamos a programar el tiempo. Doc, una cosa. El micrófono de Rodrigo Almanza está mal. Pero sí está Doc, presente. ¿va a ser ahora? Sí. Creo que los del grupo C2 tenemos práctico de microbiología.
Ya, entonces la siguiente clase lo Ay, dejaremos. se me fue la red. ¿Ya? Ya, entonces nos vemos la siguiente clase. Para eso estudien lo que es Introducción a la Endocrinología y el capítulo entonces, espérenme un segundito, para ustedes se los voy a hacer entonces un repaso de lo que va a ser el capítulo 75, 76 y 77, que son hormonas tiroideas más. Ya, entonces el lunes pueden dar este examen. ¿Sí? Doctora, un favor. Carolina Paz me acaba de hablar. Dice que le cortaron su internet. Ya, gracias. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase nomás ya, chicos. Entonces el repaso lo vamos a hacer el día lunes. Me van a hacer recuerdo, me olvidé yo del examen si no lo hubiéramos dado tal vez al principio. Ya, entonces el lunes repaso de lo que es entonces introducción a la endocrinología, lo que es hormonas hipofisiarias y hormonas tiroideas. Hasta luego, chicos. Doctora, pues, Gracias, doctora. Hasta luego. hasta luego, doctora. Hasta luego. Doc, una cosa, el micrófono de Rodrigo Almaz está mal, pero sí estaba presente y me dijo. Ya, gracias. Doctora, ¿Sí, Snake? doctora, ¿cree que... bueno, ¿le podría explicar lo que es el mecanismo? Porque creo que estoy un poquito fofo ahí. De la aldosterona. Ajá, el mecanismo, sí. Ya. ¿Cómo hace falta una pizarra, no? O sea, que se vaya a no tener que cambiar de la diapositiva a pizarra y todo, porque ahí rayando ahí mismo a veces no se entiende. Ya, se está compartiendo la pizarra, ¿no? Sí, doctora, ya bueno, yo lo he entendido así, o sea, cuando entra la aldosterona, esta aldosterona se va a unir a su receptor, va a formar el complejo hormona-receptor y esta va a servir para la transcripción genética para formar ARN mensajero y para la síntesis enzimática. Ujú. Y hasta ahí me he quedado. Sí, entonces se produce lo que va a ser la síntesis de enzimas y una de las enzimas que se sintetiza es la trifosfatasa, que está asociada a esa trifosfatasa es aquí, la ATPasa. ¿No? La trifosfatasa. Esa enzima trifosfatasa estimula lo que es al ATPasa para el intercambio de sodio y potasio en la Sí, bomba. exacto. Entonces, entonces va a incrementar la función de lo que va a ser la bomba de sodio, potasio, ATPasa, lo cual va a generar entonces que el sodio se salga y que el potasio ingrese dentro de la célula. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va a estar? Los niveles entonces de sodio van a bajar dentro de la célula y los niveles de potasio van a aumentar dentro de la célula. A esto también se va a asociar de que esta pues hormona también va a generar canales para los diferentes elementos. Entonces, estos canales lo que hacen es hacer que el sodio ingrese siguiendo su gradiente de concentración. Como el sodio estaba muy bajito ahí adentro, pues el sodio ingresa solamente siguiendo su gradiente de concentración. Y el potasio se va a salir siguiendo su gradiente de concentración. ¿Quién ha estimulado esto? Simplemente la bomba de sodio-potasio ATPase. Además de estos canalcitos, también se formaba ese canal que tenía un nombre propio, ¿no ve? Los canales proteicos de sodio. Sí, los canales entonces epiteliales de sodio. Epiteliales. Por donde también va a seguir ingresando el sodio, pero también siguiendo lo que es el gradiente de concentración. Entonces, esos son los efectos genómicos y no genómicos que tiene también esta hormona, ¿no? Bueno, en realidad son efectos genómicos porque pues estimulan la transcripción de los genes para que se formen estas enzimas y estas proteínas de canal.
Ya, doctora, ya, después solamente me había quedado en incógnita con esa enzima que era la trifosfatasa, porque esa me faltaba completar. Yo pensé que esa, o sea, era de frente, sin estimular a la bomba ATPasa, pero este estimula ahí y ayuda a formar los canales para la salida de sodio por su gradiente de concentración y igual el potasio sale por su gradiente de concentración. Y Sí, hay al otros mismo, canales especiales, los canales epiteliales de sodio. Esos también son generados por la trifosfatasa. no, la trifosfatasa, justo eso te iba a decir, la trifosfatasa solamente viene a activar, o sea, se activan los genes, ¿no ve? Aquí están, digamos, el material genético, ¿ya? Y entonces, por una parte, se aumenta lo que va a ser la trifosfatasa. Y este es uno de los efectos que va a ir directamente a la bomba de sodio-potasio. Y otro de los efectos va a ser la síntesis de proteínas de canal. O sea, dos efectos. Uno, aumentar a la trifosfatasa o a las enzimas y otro, aumentar a la síntesis de proteínas de canal. La trifosfatasa no hace los canales. La trifosfatasa solamente se sintetiza y se va a estimular la bomba de sodio. Y la aldosterona también va a producir proteínas de canal. O sea, al mismo tiempo que está aumentando la actividad de la bomba, también va a crear canales. La trifosfatasa solo tiene el efecto sobre la bomba. La trifosfatasa no está generando canales proteicos, porque es una enzima, ¿no? Ya, doctora, eran dos estímulos diferentes. Ya en eso no estaba un poco confundido. Ya, y lo demás creo que está. Sí, lo demás ya estaría. Sí, Y doctora, entonces, sí. ya. No, continúe hasta el final, porque es algo aparte. No, lo que te decía es eso. Entonces, el complejo hormona receptor activa lo que va a hacer entonces la transcripción de genes para la síntesis, uno de la trifosfatasa y otro para la síntesis de proteínas de canal. O sea, son dos efectos que tiene. Ya, doctora, muchas gracias. Ahora sí entendí esa parte. Y hay algo que mencionó, doctora, que creo que en lo que me he confundido, pero es en lo que eran las hormonas liposolubles. Ahora estaba haciendo relación que tienen una proteína, una proteína transportadora especial. Bueno, en el capítulo 72 lo generalizó hablando que, o sea, la más importante era la albúmina, pero hizo referencia a que esta unión de alguna u otra manera iba a dificultar la difusión o sea, de estas hormonas liposolubles a los tejidos, lo cual le daría más tiempo de acción a la hormona y menor tiempo de eliminación del plasma. O sea, sí, más tiempo de vida. O sea, no necesariamente la acción, sino que va circulando en sangre para pues mucho más tiempo porque está unido a las proteínas y no se elimina en el riñón, ¿no? Entonces, si estuviera solita, digamos, tal vez el cortisol, si estuviera solo como la aldosterona que está libre en un 40%, pues de repente pasa por el riñón y se elimina rápidamente, ¿no? Entonces, en cambio, como está unida a las proteínas, no se está pudiendo excretar o filtrar y eliminar rápidamente. De ahí que el cortisol tiene una vida, digamos, más prolongada, 1 hora y media. En cambio, la aldosterona, que no está unida a las proteínas, tiene una vida de 20 minutitos nada más. Va rápido, pasa a los tejidos, cumple su función de estimular lo que va a ser entonces la reabsorción de sodio y directamente luego a nivel hepático está pasando por el hígado, se inactiva, se conjuga y se elimina. Entonces eso es la facilidad, digamos, que les da, o perdón, el aumento de vida que les da la unión a las proteínas. En todas las hormonas, igual las hormonas tiroideas, ¿no te acuerdas que hemos dicho que tienen un tiempo entonces de vida prolongado porque se unen también a las proteínas? Ya, doctora, ya entendí Se ahora. unen, se unen a la globulina, a la albúmina, a la prealbúmina, ¿no? Entonces, en el caso de las hormonas tiroideas es la albúmina fijadora de tiroxina. En el caso de los corticosteroides es la albúmina fijadora de cortisol, ¿no ve? Sí. Ya, doctora, muchas gracias. Nos vemos entonces en la siguiente clase, ¿sí?
Carolina. Me han cortado el internet y no tenía crédito, me he prestado. Me ha puesto presente, he estado participando igual en clase. Sí, tu compañero me dijo que Sí, que por se había favor. cortado el internet. Ya, si Sí. no, no te preocupes. Ya, gracias, Doc. Ya, nos vemos entonces en la otra reunión.